Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video análisis sobre el Merval, tanto en pesos como en dólares, el S&P 500 y las principales acciones más pedidas por ustedes, que son estas que están viendo en pantalla. Como hacemos siempre, vamos a comenzar por el Merval en pesos, comentando que tenemos esta resistencia acá de los 2.400.000, que ya, como ven, sería el cuarto toque si nos guiamos por este. Una vez la perdió, ¿no? Obviamente lo pierde. Lo utiliza como techo para abajo. Después retrocede, lo utiliza como techo para abajo. Recupera rápidamente. Esto fue justo el día tras la salida del cepo. Llega a esa zona, rechaza y otra vez para abajo. ¿Cuál fue la diferencia esta vez que me gustó a comparación de las otras? Es que fíjense que cada vez que estuvo en esa zona, llegó y corrigió rápido, llegó y corrigió rápido y lo mismo la tercera vez. Esta cuarta estaba siendo diferente y parecía que iba a ser igual a las anteriores, simplemente por el hecho de que se quedó lateralizando un tiempito más ahí. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Donde se estaría perdiendo la esperanza de que esta lateralización sea para romper los 2.400.000 y establecer un nuevo impulso al alza, o desarrollar, mejor dicho, un nuevo impulso al alza hacia los 2.500.000, es que lamentablemente hoy perdió el soporte del corto plazo en los 2.300.000. Como ven, esto había sido una resistencia cuando venía reaccionando desde la parte baja del rango los 2 millones. Tiene un retroceso, rompe y una vez es rechazado en los 2.400.000 cuando corrige. Lo utiliza como un soporte, incluso acá amaga perderlo y se va al alza. Acá había amagado perderlo en la primera hora del miércoles, corrigiendo bastante fuerte, pero cerrando por encima, incluso subiendo un poco más. Y hoy ya a primera hora se veía que era muy probable que lo pierda, porque no estaba viendo interés comprador y de hecho genera la ruptura, lateraliza y técnicamente lo que tocaría ahora es ver una corrección nuevamente hacia la zona de los 2.200.000, ya que es el soporte más cercano que tenemos en el corto plazo ahí técnicamente. Ahora, si nos ceñimos por el análisis un poco más macro, fíjense que es un mercado lateral, no es ni bajista ni alcista, simplemente es lateral, porque algunos dirán, no, pero el mercado de la Argentina está bajista, y no, técnicamente no, porque veníamos de unos grandes impulsos al alza, toda esa tendencia previa desde mediados de 2022, sobre todo hasta principios de este año, hasta comienzo de este 2025, y ya después se pone a corregir. Hasta este momento sí se podría ver como una tendencia bajista del corto plazo, pero una corrección de todos los impulsos anteriores, y ya después sí el mercado se pone a lateralizar, porque recuerden que para tener una tendencia bajista el mercado lo que tiene que hacer es justamente máximos y mínimos más bajos, y fíjense que a partir más o menos de abril, o de que se anunció el tema del acuerdo, o la pausa, mejor dicho, en los aranceles de Trump, que no entraron en vigencia, hubo un grande impulso y de ahí se puso a lateralizar el mercado y está justamente en un rango diario con techo en 2 millones, y como les digo, técnicamente debería ir a atacar los 2 millones, perdón, 2.400.000 como techo, y técnicamente debería atacar los 2 millones, que sería el suelo. Pero primero veremos si la semana que viene se dirige a los 2.200.000, porque cabe la posibilidad de que si lo respeta como un soporte, pueda de acá impulsarse nuevamente, sobre todo si recupera rápido los 2.300.000, aunque ese no sería el escenario de mayores probabilidades de momento. También vamos a verlo en dólares, porque es acá donde hay una ligera diferencia, y es uno de los gráficos que más me termina gustando y convenciendo, ya que si vamos a ver los últimos mínimos, estos de acá, y los máximos, fíjense que estaría como formando no solo un triángulo, sino mejor destacar estos máximos, porque uno esto lo puede marcar como un triángulo alcista por los mínimos, hay presión, podría romper 2050, que es la resistencia del corto plazo más cercana, sí, tranquilamente, pero lo que me gusta es remarcar esos mínimos alcistas en diario. Estuvo varios días ahí luchando con los 2050, y ante cualquier corrección, si viene a buscar esta zona de los 1800, 1750, mientras no caiga por debajo de este mínimo, cabe la posibilidad de que justamente o se ponga a lateralizar o prepare la ruptura de los 2050 para dirigirse hacia su siguiente resistencia, que serían más o menos los máximos anteriores, 2300, 2.400 dólares. Y quédense más adelante, porque acá vamos a ver un par de ADRs que pueden ser Banco Francés, por ejemplo, o Gas del Sur, entre otros, que les voy a mencionar, que tienen buena pinta como para empezar a reaccionar. Y también varios de esos los vamos a ver tanto en pesos como en dólares. Y de acá directamente nos tenemos que ir a ver qué tal Estados Unidos. Tuvo una semana de una ligera subida, creo que fue 1%, vamos a revisarlo acá en el gráfico. Sí, un poquitito más de 1%. Punto positivo, no se le dio continuidad a la baja de lo que había hecho la semana anterior. El análisis
que les había realizado hace 2 semanas, de cuando comentaba que parecía ser un escenario muy similar al mercado bajista de 2022, todavía continúa ahí como pendiente, ¿no? Que tiene posibilidades de realizarse si pierde los 5.700 puntos. Es decir, que si el mercado pierde la zona de los 5.700 puntos, cabe la posibilidad de que luego continúe desarrollando un nuevo movimiento bajista. De momento, como no se le dio continuidad esta semana al movimiento iniciado de bajista la semana anterior, es algo positivo y de hecho tenemos que decantarnos por ver este escenario, que utiliza los 5.800, 5.770 como un soporte, donde ha sido techo antes, donde también ha sido soporte en una ocasión a mediados de enero, y el techo ahí arriba en los 5.960, 6.000 podemos redondear, porque si llega ahí la semana que viene, muy probablemente se vaya rechazado. Entonces estamos ante la posibilidad de que esto sea todo el impulso, ¿no?, previo, su retroceso y un nuevo impulso, si es que la semana que viene rompe los 6.000, o simplemente la formación de un rango que si gana esta zona sería para atacar esta, y si pierde esta zona sería para empezar a corregir y ya desarrollar un nuevo impulso a la baja. No estoy diciendo que vaya a caer hasta los mínimos anteriores, simplemente estoy diciendo que va a extender la corrección que podría presentar. Así que recuerden, el punto clave a vigilar para el SP500 serían los 5.770 puntos. Mientras se mantenga por encima de esa zona, podemos esperar más de un mercado alcista o un mercado lateral. Y ya pasando a uno de los principales activos más pedidos por ustedes, tenemos a Bitcoin. Bitcoin, un activo muy interesante, en donde quiero que lo analicemos acá porque estoy con el gráfico de OKEX. OKEX, que es un exchange muy importante en el mundo cripto, que viene creciendo muy fuerte, y vamos a analizar porque hoy tenemos cosas para anunciar sobre eso. Pero primero vamos a ir con el gráfico y obviamente con el análisis. Vamos a ver ahí que hay una resistencia, anterior zona de máximos históricos. Fíjense que había marcado ese máximo en los 70.000, más o menos en los finales de 2021, y después fue un techo con el que luchó todo el 2024 hasta finales, que rompió, y de ahí el mercado corrigió. Y muchos dirán, che, Benja, corrigió un montón, Bitcoin cayó desde los máximos de 110, corrigió un 31%, pero fíjense que es algo normal para Bitcoin en tendencia alcista corregir ese porcentaje. Es más, ahí ya tenemos varias veces que viene corrigiendo un 30 y pico por ciento. De hecho, miren, en diario acá, en 2021, también cuando tenía su tendencia alcista, cada impulso grande era seguido luego de una corrección aproximadamente un 28, 30% luego para realizar un nuevo impulso al alza. Y eso es lo que vimos actualmente. De hecho, tenemos que actualizar un poquito más esta resistencia, subirlo acá, porque fueron esos mínimos que se alcanzaron en 74.000, que es la zona de soporte semanal más cercano. Luego tenemos que marcar estos techos que ven acá, que serían los máximos históricos, donde el otro día los rompió al alza, pero se está pegando la vuelta. Entonces, ¿estamos ante un testeo o simplemente con esta vela, si cierra así el domingo a las 21 horas, porque recuerden que lo que es cripto cotiza de 21 horas a 21 horas, ya que está abierto los 365 o 364 días del año, dependiendo del año, las 24 horas, justamente porque son criptomonedas. Entonces, en este sentido, podríamos ver el rompimiento. ¿Este es el apoyo o simplemente fue un falso rompimiento y estamos ante la posibilidad de que el mercado continúe corrigiendo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a marcar esta zona de soporte acá en los 95.000, más o menos, ahí, que es la zona de soporte más cercano, en diario, ¿no?, obviamente, y después toda esta liquidez que puede oficiar como imán o actuar como imán para ir a buscarlo. ¿A qué me refiero con eso? Son órdenes pendientes que han quedado ahí, que el precio puede estar interesado en ir a buscarlos, en ir a quitarlos. Había comentado mucho esta semana por Telegram que esto se veía como una especie de rango, en donde teníamos el techo muy marcado en los 112.000 y el soporte también muy marcado en los 106.000. Y cuando perdió ese nivel, muy probablemente se extendiera la corrección, que es lo que estamos viendo actualmente. De hecho, hasta que no recupere los 106, 107, continuaría esperando que vaya a buscar más o menos la zona de los $100.000, quitando toda esta liquidez que está acá. Y por qué no, vigilen luego, esto lo voy a actualizar obviamente a través del canal de Telegram, esta zona de los 98 más o menos, que le podría poner un freno. Toda esta zonita de acá, de 98 más o menos, 97, le podría poner un freno al mercado. Pero hay que vigilarlo porque creo que tiene recorrido a la baja hasta ese punto.
Como les había comentado anteriormente, OKX u OKEX es uno de los principales exchanges a nivel mundial que viene pisando muy fuerte en Argentina y en Latinoamérica y es el exchange con el que comenzaré a trabajar. De hecho, nos ofrecen algunas promociones para todos aquellos que se creen la cuenta, que está acá abajo en la descripción ese enlace, y esténse muy atentos porque de a poco voy a ir creando un canal simplemente para enviar alertas sobre las criptomonedas, las principales como pueden ser Bitcoin, Ethereum, mismo el gráfico o la moneda de ellos, OKT, que se abrevia así, OKT. También tenemos Solana, Toncoin, que es de Telegram, Dogecoin, como les había dicho, Ripple y las principales, Cardano, Avax, Algorand y demás. Son muchísimas, va a haber entradas tanto de spot como de futuros, así que esténse atentos y váyanse creando la cuenta, porque de a poco voy a ir formando una comunidad dedicada exclusivamente a las criptomonedas, donde iremos compartiendo noticias, gráficos, puntos de vista y sobre todo operar los mercados, que como les había dicho, lo que serían señales de spot para adquirir las criptomonedas o más que nada futuros también, donde haríamos entradas especulando al alza, especulando a la baja con las distintas criptomonedas, pensando ya en intraday o un swing trading. Veremos qué tal. Así que los enlaces están acá abajo en la descripción. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden preguntar a través de mi usuario en Telegram. Recuerden que yo nunca les hablaré primero, salvo que me lo hayan pedido a través del grupo. Como les digo, cualquier duda o consulta, me avisan y espero que se sumen a este nuevo proyecto con el que vamos a trabajar con OKX. Dicho todo eso, vamos a continuar con las acciones más pedidas por ustedes, que recuerden, ahora vamos a pasar por el ETF de las empresas de mediana y gran capitalización en Brasil, después Amazon, Palantir, MicroStrategy y ya pasamos luego a las argentinas con sus respectivos ADRs, tanto en pesos como en dólares. Pero yendo por el lado de Brasil, este ETF, fíjense que la tendencia dentro de todo es más bajista, después podríamos determinar que es lateral y en el corto plazo podríamos decir algo alcista, algo pero ligeramente, porque estos máximos son al alza y estos mínimos también, lo cual es algo positivo, pero el mercado les está costando últimamente arrancar y terminar de desplegar un tramo al alza que sería para atacar más o menos los 31 dólares, que es la resistencia fuerte más cercana en el gráfico. Antes estas últimas correcciones, mientras el mercado logre mantener los 27 como soporte, yo esperaría que reaccione al alza o al menos lateralice un tiempito hasta que sea capaz, ¿no?, de poder desarrollar ese impulso al alza. Mientras tanto, toca esperar y vigilen, como les digo, estos 27, más o menos toda esta zona de acá, porque si ya cierra velas por debajo de ese nivel, estaría presentando una corrección, ¿no?, realizando una corrección y muy probablemente continúe a la baja hasta los 23. Estamos hablando de obviamente un par de semanas. No es un análisis para la semana que viene, sino un análisis más que nada enfocado en las próximas semanas. Así que como les digo, todavía Brasil le falta recorrido, si bien está teniendo un año positivo, si lo medimos desde donde arrancó, fíjense que está teniendo un 21% al alza. Todavía le falta y creo que podría desarrollar más un rango lateral en gráfico semanal a la espera de las elecciones del año que viene, a ver si cambia el gobierno para uno que al mercado le guste más y pueda desarrollar unos buenos movimientos. Dicho todo eso, podemos pasar a ver a Amazon, que mantiene una tendencia bastante extraña, diría yo, más que tendencia extraña, un gráfico extraño, porque si bien estos máximos ya son ascendentes y estos mínimos ahí vienen aguantando, el mercado le falta volumen. Ya sabemos que hay una resistencia muy marcada en los 215 para redondear, que fue una anterior resistencia antes y como está por encima soporte. Y también tenemos esta anterior zona de techos en semanal cuando estamos por debajo y obviamente soporte cuando estamos por encima, como es el caso actual. Entonces, mientras se mantenga por encima de los 200/195, lo que voy a esperar es que intente atacar nuevamente los 215. Entonces estaríamos hablando en 4 horas de un gráfico lateral. No hay mucho movimiento ni mucho interés en Amazon de momento, así que tocará esperar pacientemente. Caso Palantir es muy diferente, de hecho más de alguno habrá dicho, che, qué onda esa vela donde subió en 4 horas de 123 a 131, es decir, los máximos anteriores, un 7% casi. Fíjense lo que es esa vela diaria, tenemos que revisarla con su volumen, mucho volumen comprador, fíjense que se comercializaron 185 millones, muy por encima, el doble o el triple de lo que venían comercializándose los días anteriores y está entre uno de los volúmenes más altos de los últimos meses. Fíjense acá tenemos 6 de mayo 200, 9 de abril o principios de abril y ya después de ahí nos tenemos que ir a febrero. Así que muy interesante esto que estamos viendo.
A pesar de eso, fíjense que el RSI presenta una ligera divergencia ahí entre esto y esto, no entre este, sino hasta acá, teniendo en cuenta solo estas dos montañitas con estos dos máximos. Si lo vamos a ver en 4 horas se aprecia incluso mejor. Déjenme que lo pongo ahí. Ahí está. Pero lo positivo, a pesar de esto, de esta caída, ¿no?, de acá, que te deja como una divergencia ahí formada, es que estaría a punto, ¿no?, si sube un poquito más, de romper. Es decir, que el RSI llegue un poco más alto que esto y de rompa la divergencia, con lo cual no se activaría. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentaría una corrección en el gráfico. En una vela semanal le falta ahí, está media rara, pero de momento les diría que el precio, mientras se mantenga por encima de 120, va a estar lateral o con probabilidades de subir, como viene haciéndolo últimamente. Así que recuerden, para todos aquellos que estén dentro de Palantir y quieran saber cuándo es momento de salirse, porque o cuándo tiene más probabilidades el precio de darse la vuelta, es si pierde los 120. Mientras se mantenga por encima de ese nivel, tiene probabilidades de seguir subiendo. Y ya pasamos para MicroStrategy, que es una acción muy volátil que había comentado últimamente en el canal de Telegram, que con esta subida espectacular era muy probable que se dé una corrección. De hecho, cuando se puso a lateralizar acá, les dije que para mí tenía que dar una corrección. No es tenía como obligación, pero que era muy probable que dé una corrección, y de hecho es lo que vimos esta semana, aunque ligeramente. No encuentro ninguna zona de soporte muy importante acá. Sí resistencia, por ejemplo 350 acá, 343 acá, 344 acá. Pero el soporte más cercano, donde he visto donde ha reaccionado el precio antes, está acá abajo. Entonces lo tengo que proyectar hacia esa zona. Obviamente si se forma un soporte acá, justamente, muchísimo mejor, porque no le va a dar tanto margen de caída. Pero si no, este es el soporte más cercano. Así que de momento a esperar. Esperemos que la semana que viene llegue a los 3.45, una zona para redondear, y de ahí veremos qué tal su reacción. Por el lado de IBIT, que sería el ETF de Bitcoin, justamente fíjense que tiene un gráfico, perdón, y el escenario también, ¿no? Pero tiene un gráfico muy similar, donde el mercado rompió sus máximos y está corrigiendo ahí ligeramente. Esto lo tengo que llevar un poquito más arriba. También lo voy a dejar de color semanal. Recuerden que los colores azules yo los tomo como líneas de soportes o resistencias, zonas mejor dicho, semanales. Y acá también tenemos lo mismo. Estamos ante la presencia de un falso quiebre. Pareciera, ¿no? Porque acá no hay tanto cuerpo por encima de la zona de los $60 y ya se está dando la vuelta. Entonces, si esto es así, cabe la posibilidad de que venga a buscar soporte. ¿Hasta dónde más o menos podría ser? Y quizá al menos hasta acá, hasta la zona de 56, y de ahí veremos si rebota. Zona 56-57, no tenemos registro de que sea un soporte, pero sí un techo. Así que a vigilar esa zona también lo vamos a ir siguiendo acorde con Bitcoin. Así que si están interesados en este activo, pásense por Telegram, pídanmelo ahí nomás, que tranquilamente les envío el gráfico. Ya pasando a otras de las famosas CryptoStock, tenemos a HAT, que viene muy lateral. Lateral, quizá si ven estos movimientos dicen, no, acá estaba realcista y acá recontra bajista, pero en líneas generales se mantiene lateral, porque fíjense que están los mismos precios que hace 3 meses, en los mismos precios que hace casi 7 meses y en los mismos precios que casi hace un año. Terminó saliendo de este ranguito, justo que había lateralizado por encima del soporte semanal, fue a atacar su resistencia semanal, y ahora si lo vemos en 4 horas pareciera estar en la parte baja de un rango. Hace falta ver una vela con más impulso y con más interés alcista en este nivel, justamente para que nos indique que hay interés comprador y que de ahí pueda realizar un impulso al alza más o menos hasta los 17 y moneditas 18, lo que le estaría dando desde el punto actual 16 a 17% de subida. Ahora, ¿qué pasa si pierde los 14.76? Simplemente esperaría que venga a profundizar toda esta zona. Ahí sí, si pierde esta zona, olvídense de HAT, esperen nomás a que corrija lo que tenga que corregir, y después ya cuando vuelva a recuperar niveles importantes, lo volvemos a analizar. Está ahí en el punto clave, así que muy probablemente la semana que viene se defina. Y ya, ahora sí, fíjense que la primera acá es Banco de Valores, quiere decir que vamos a comenzar con las argentinas, iniciando por el sector financiero como solemos hacer siempre. Si lo vemos en un gráfico semanal, hasta incluso les diría que esto tiene potencial de iniciar cierta tendencia bajista, o al menos no continuar la subida, porque tenemos estos mínimos que son a la baja y estos máximos por ahora son a la baja. Y de hecho
toda esta gran recuperación que tuvo el mercado, o este gran impulso si quieren verlo así, parece ser simplemente una recuperación de toda esta caída, o parte de la recuperación. En el corto plazo, lo que haría yo es vigilar que no pierda los 3.46, ya que fue una anterior zona de techos y si logra aguantarla como soporte, genial. Pero ya si pierde esa zona, simplemente habría que esperar a que corrija lo que tenga que corregir y yo me decantaría porque vengo a utilizar como soporte la zona de los 3.30, 3.35. Así que recuerden, buscar soporte en 3.45, 3.50 o en 3.30, 3.25 para banco de valores. Después veremos si continúa subiendo como mucho hasta los 400, que ya se los marco acá. Sería la resistencia más cercana, pero de momento está muy probable que se dé una corrección. Y ahí pasamos a Galicia. Obviamente vamos a ver primero lo que sería el ADR. Fíjense que está en un mercado lateral, medias móviles las vamos a analizar a favor, no se dio ningún cruce, estamos hablando de un gráfico diario, así que eso es muy positivo. Está pronto a tocar la de 200, eso es verdad, lo cual no me parece algo tan positivo teniendo en cuenta que lo había tocado anteriormente, pero se viene acercando. En líneas generales yo me voy a basar en esto, simplemente observando el rango, y si de acá logra desarrollar una vela de este estilo, por ejemplo, activando una especie de patrón de estrella del amanecer el lunes, o bueno, sí, ya sea el lunes en toda la jornada o las primeras 4 horas del lunes, pero el lunes veremos si de acá logra impulsarse hacia su resistencia más cercana, estamos hablando de los 65/66. Que estos 65-71 es un techo mensual, así que presten la atención a Galicia, porque mientras aguante los 56,5 tiene probabilidades de seguir subiendo. Ya si los pierde, toca rehacer el análisis y muy probablemente empiece un proceso correctivo nuevo, pero si los aguanta, genial. Y si lo vamos a ver en pesos, fíjense que justo coincide con la zona de soporte en la que se encuentra. Esto es un rango, estamos en los mismos precios que hace casi 4 meses y estos 6.600 son un soporte muy importante. De acá haría falta ver una vela como la que vimos que se desarrolló el miércoles y si vuelve a desarrollarse una vela así, tiene muchas probabilidades de ir a buscar la parte alta entre los 7.700 y los 7.900. Por el lado de Banco Macro se lo ve similar, simplemente que le podría quedar algo de corrección en este punto. Y luego, también lo que hace falta es justamente esperar la corrección. Una corrección, la confirmación. La corrección al principio para que profundice la zona, pero luego la confirmación, que desarrolle una vela alcista que nos demuestre interés comprador y que le dé más formación y desarrollo a este rango. Y ya si respeta este nivel, pum para el alza. Eso sería lo ideal. Si pierde los 78 y podríamos esperar más correcciones hacia los 64, 65, pero eso seguramente hasta que se dé vamos a tener otro análisis, otro video análisis de por medio, así que esténse atentos. Y en pesos, como les digo, como estoy esperando un poco más de corrección, sería venir a buscar la zona de los 9.800 barra 9.600. Es un mercado lateral, al igual que gran parte del sector bancario en Argentina, por lo que esperaría tranquilamente a que venga a buscar esa zona de soporte, que es donde muy probablemente reacciona al alza. También tenemos que ver Banco Francés, que también lo mismo. Está con una resistencia ahí del rango de la parte alta y un soporte acá actual. Simplemente hace falta ver esa vela alcista, caso como Galicia, diferente a Banco Macro porque está justo en la zona de soporte, en cambio Galicia ya está ahí y le falta la confirmación, así que también en Banco Francés lo que hace falta es eso, la confirmación. Y si vamos a verlo en pesos, el nivel que más me gusta son los 7.400, pero parece que no va a llegar ahí. Incluso les diría que tendríamos que borrar esto. Vamos a trazarlo así, esto lo vamos a poner con color diario porque es la resistencia que más le estuvo costando, esos 8.800. Y les diría que subamos esto acá en el corto plazo nomás. Porque la zona que más me gusta, como les digo, está en 7.400, pero viene respetando este nivel. Así que si desde acá logra desarrollar otra vela alcista positiva, como la que vimos el miércoles, genial. De ahí tendría para ir a buscar al menos la parte alta en los 8.700, 8.800. Y otra que no me gusta, cómo está el ADR, pero sí que está lateral en pesos y demás, ahora lo vamos a ver, es justamente Superbill. Superbill que venía con el techo en los 17, vamos a redondear, y se fue rechazado en varias oportunidades, hasta que incluso llegó a corregir bastante feo por debajo de los 14, 13,5 y perdió este soporte importante, o al menos hasta este nivel. Por lo cual, esto ya no se ve más como un rango. Todos los bancos que estuvimos viendo estarían en este punto, pero ya Superbill rompió. Ojo, ¿quién te dice que quizás Superbill marca el camino?
como rompí yo, me siguen todos. Pero de momento lo dudo bastante. Entonces, al estar en este punto, que no es soporte aún, esperaría que se posicione nuevamente por encima de 14 y después que continúe con el movimiento al alza si es que el resto de los bancos lo hace. Y si no, simplemente esperar a que corrija hacia una zona de soporte importante como pueden ser los 11 dólares. La diferencia con la acción en pesos es que ya está en ese punto importante donde ya ha reaccionado en anteriores ocasiones, en que viene lateralizando hace, como les digo, casi 4 meses y donde hace falta ver esa vela alcista, acá que active como una especie de estrella del amanecer y de acá tenga recorrido al alza, simplemente por lo técnico, porque es un rango, hay un techo muy marcado en los 4000 y un soporte muy marcado en los 3000, 3100 y como tocó la parte alta y cayó hasta la parte baja, cada vez que tocó la parte baja fue para ir al alza, así que también acá esperaría lo mismo. Y ya para ir cerrando con el sector financiero, fíjense que tenemos a Bima, que les había comentado la semana pasada, que este lunes íbamos a tener el split de dividido por 2 justamente, donde veníamos viendo la acción en 420 pesos aproximadamente, 440, y con el split resultó más o menos en 205, 210 y a partir de ahí, bueno, traje todo el gráfico a los precios actuales, donde tenemos una resistencia muy marcada en los 220, que a pesar de las correcciones del mercado, incluso la del miércoles, que venía cayendo bastante y después recuperó fuerte y rápido, se pone a lateralizar justo por debajo de un techo, entonces parece que tiene buenas probabilidades de ganar esta zona y de recorrer un tramo al alza hacia los 2.40, 2.45. Eso es lo que me gusta de Bima, así que esténse atentos porque esta lateralización justo por debajo del techo se me hace que es la formación antes o la calma antes de la tormenta, si quieren verlo desde ese punto de vista. Esperemos que la tormenta sea a favor y sea al alza y no a la baja, pero es como el movimiento de consolidación justo antes de realizar un impulso fuerte. En este caso tiene más pinta de que puede ser un impulso fuerte al alza, así que estaremos atentos y veremos qué tal la semana que viene. Y ya pasando a la última parte del video, tenemos a Ledesma y a Ternium, que lo vamos a ver como dos activos diferentes porque no están dentro de una categoría como tal, así que los vamos a tener que dejar solitos para después pasar ya con Vista, YPF, Pampa y las demás al sector de la energía. Han pedido Ledesma, lo cual me ha llamado la atención, que no la analizamos acá en estos videos análisis de los viernes hace muchísimo, creo yo, por la reciente subida que lo tuvo los últimos días, las últimas jornadas. Entonces, como no la veníamos analizando hace bastante, toca hacer un análisis más profundo. Fíjense que todos acá estarán viendo una especie de canal alcista donde nos encontramos en la parte alta, donde a esto tenemos que añadirle que hasta hace poco estaba sobrevendido en el RSI y la última vez que había estado sobrevendido acá también tuvo un gran impulso al alza y después no estuvo sobrevendido desde octubre de 2022, justo antes de los impulsos fuertes. Así que ahí tenemos algo a favor. Técnicamente en el RSI cruzó la media móvil, por lo cual tendría recorrido al alza, que sería más o menos para atacar la resistencia más cercana, que estamos hablando de los 1770 pesos aproximadamente. Luego, ¿qué otro indicio o argumento tenemos a favor para ver que esto puede ir al alza? Por ejemplo, desde lo técnico, ¿no? Siempre hablando desde lo técnico. Cada corrección que ha tenido el precio fue de aproximadamente un porcentaje similar al de la última corrección actual. Vamos a medirlo desde acá, fíjense, 38%, 38%, 39/40%, incluso si voy un poquito más atrás y medimos este también, estamos hablando de un 36%. Entonces, cada vez, al menos de las últimas veces que el mercado corrigió un 38, 36, 37 o 40% para redondear, fue el suelo del mercado y de ahí, cada uno a su tiempo, logró impulsarse al alza. También, fíjense que llegó a la zona de los 1000 pesos, zona de anterior resistencia y ahora, o en su momento no, fue soporte y ahora también debería oficiar como soporte. ¿Qué tiene esto en el corto plazo? Y a diferencia de los anteriores puntos, es que no tiene por qué ir al alza sí o sí acá. Si nos basamos de lo técnico, tiene todo para ir al alza. Pero este punto del mercado no es el mismo que acá. A lo que me refiero es que la situación geopolítica, macroeconómica o el momento del mercado en sí no es el mismo acá que acá ni que acá. Si vamos a repasarlo, acá fíjense que esto fue post elecciones de octubre y lo que da la subida son la victoria del gobierno de Milei. Luego acá en este punto fue uno de los últimos mínimos antes de que Merval y las acciones en general vaya al alza. Estados Unidos se mantenía alcista también. Acá en octubre fue el último impulso alcista del mercado local y el mercado internacional. Y acá
estamos en un contexto completamente diferente ya, con la situación en Argentina mejor desde lo macroeconómico, pero en Estados Unidos y a nivel global peor. Así que eso puede frenarlo un poquito. Técnicamente, como ven, está lateralizando. Si les borro esto, es un rango, un mercado lateral con el soporte en los 1000 y técnicamente debería, como les digo, atacar los 1070. Ya si supera esa zona es para ir a buscar los 1300, pero falta. Así que vamos a darle desarrollo y esperar a que se desarrolle justamente de manera positiva. Y para los que estuvieron preguntando por Ternium, fíjense que venía en un mercado lateral semanal, pero a partir ya de finales del año pasado empezó a generar unos máximos más bajos y también unos mínimos más bajos hasta generar la ruptura y la pérdida del soporte semanal en los 700 pesos. De hecho ahora, si lo vamos a ver así, fíjense que tuvo una recuperación y vuelve a tocar la zona de techos y también esta línea de tendencia a la baja. Además desarrolló una vela bajista el día de hoy, activando como si fuese un patrón de reversión y tiene buenas probabilidades de que como la tendencia bajista al menos desarrolle un impulso a la baja hasta los 6.30, 6.40. Veremos la semana que viene, pero no puedo proyectar suba acá a menos que gane esta zona así con fuerza. Si ustedes ven una vela acá el lunes, martes o miércoles así de ese estilo que gana los 7.20, 7.15, la tendencia puede cambiar, pero de momento esperaría que continúe a la baja. Y ya pasando al sector energético, en la parte final del video, tenemos a Vista. Que Vista supo reponerse un poco y pasar de unos mínimos y máximos a la baja, aunque sea unos máximos ligeramente al alza, y sobre todo unos mínimos al alza, eso está fundamental, y logra aguantar este soporte de los 48/50 dólares. De hecho, mientras se mantenga por encima de 48.50, lo que voy a esperar es que vaya a atacar esos 53.54, que es el techo más cercano que tiene. No tiene mucho movimiento, es lo que veo de momento, así que presten la atención a que no pierda los 48, porque si los pierde ahí cambiaría el escenario de proyección alcista para Vista. Luego tenemos que pasar a YPF, donde fíjense que le está costando mucho superar esos 38 dólares, que es una resistencia muy importante. Sí rompió con la línea de tendencia a la baja que tenía antes. ¿Y por qué no? Esto podría ser un gran mercado lateral. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? De momento no está ante ningún soporte del corto plazo, simplemente parece que está desarrollando una ahí en los 35 dólares. ¿Es válido? Y yo te diría que sí, ¿eh? Si lo vamos a ver así, fíjense que es acá, ante esta corrección, se le puso un freno acá. Eso es algo positivo ya. Y luego, acá, llegó a este punto y empezó a corregir. Y a partir de acá logra el precio está aguantando. Así que presten atención porque si gana, si reacciona primero al alza desde acá, sería para atacar los 38 y ya si supera esa zona es para ir hacia los 41 más o menos. Pero si lo pierde a la baja es para buscar apoyo en 31 aproximadamente. Es un rango, así que quedamos a la espera del rompimiento, ya sea al alza o a la baja. Acá algunos dirán, Benja, pero si decís que va a ir al alza o a la baja, así cualquiera le vas a pegar. Técnicamente es lo que se ve en el gráfico y es lo que hay que hacer cuando el mercado está lateral. Es muy difícil poder predecir en qué direccionalidad va a ir el precio. Si nos guiamos por lo técnico, y tiene más pinta de que puede ir a la baja. Pero es un rango y no sabemos para dónde va a salir. Si lo vemos en pesos, les había comentado toda la semana, sobre todo a partir del miércoles jueves, que parecía el mercado generar un falso quiebre, es decir, ganar la resistencia, pero de manera falsa, de los 43.500, porque en diario no vimos la ruptura, pero sí en una hora. Fíjense que en una hora rompe, apoya, lateraliza y después termina perdiéndolo. En cambio, en diario nunca cerró por encima de los 43.500. Entonces estamos ante la posibilidad de que se presente una corrección y esa corrección podría ser o hasta los 41 o 40.500, 40.000. De hecho, a mí me parece más probable que venga a esta zona. Que se enfrente a una corrección, ahí podría ser más o menos de 5% y venga a buscar una zona de soporte más fiable que la de los 41. Pasando por Pampa, tuvo su rechazo de la resistencia diaria de los 85 y está presentando una corrección, al menos estos mínimos continúan al alza, así que esperemos, si logra aguantar los 72, 73, esta zona de acá genial porque le daría probabilidades de ir al alza, pero de momento esperaría a que continúe corrigiendo un poquitito más justamente a esta zona de soporte mensual. Si se va al alza, buenísimo, pero sepan que tiene una resistencia ahí muy cerquita. Por su
parte en pesos, vuelve, como les digo, está en un mercado lateral y vuelve a poner a prueba el soporte de los 3600, que podríamos ver una amague a perderlos y que venga a buscar una zona más abajo, como ha hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Acá, fíjense, que amagó a perderlo, incluso llegó a 3500, así que no se sorprendan si esto llega a 3500, más o menos, y moneditas 3550, 3560, y después de ahí logra reaccionar al alza junto al ADR. Eso al menos es lo que esperaría de momento, así que vamos a actualizar esto y lo vamos a poner acá. Ahí va, en el mejor de los casos se desarrolla ese escenario. Y otro de los ADR, como les digo, acá tenemos a Edenor, que es uno de los que me gusta también. Fíjense que está por encima de una zona de soporte, vamos a redondear los 33. Bueno, me llama la atención porque los mínimos últimamente vienen siendo el alza, ya estos máximos son más altos, así que es algo positivo. Y creo que si el mercado acompaña en líneas generales, no solo Argentina, sino Estados Unidos, ante la confirmación, que sería, como les digo, una vela alcista en este soporte que nos indica interés comprador, podría ir a buscar los 40 dólares. Obviamente el mercado en general tiene que acompañar, y si lo vemos en pesos, sería realizar una vela alcista en esta zona de los 1900, perdón, o 2000 pesos, para ir a buscar más o menos los 2250 o 2300. Así que vamos a ver si reacciona al alza en el soporte en el que está, porque sería una buena oportunidad para que desarrolle ese movimiento al alza y le dé continuidad a este rango del corto plazo, pero al menos con una subidita. Y por último tenemos a transportadora de energía eléctrica, que la veo muy sólida. Esto parece ser un impulso retroceso, y tras no haber profundizado esta zona y haberse quedado lateralizando muy cercano a la resistencia, a pesar de que el mercado en general haya corregido, tiene pinta de que va a romper y quizá le quede un último impulso para atacar los máximos anteriores. Cualquier cosa, si no puede generar este rompimiento que estoy mencionando, esténse atentos nomás a si se pega la vuelta, que venga a buscar apoyo entre los 2350 y los 2400. No más que eso. Así que tranqui por ese lado para los que tengan a transportar energía eléctrica. Y la última que les voy a regalar acá, porque no lo mencionaron, pero me parece genial que lo veamos, es porque es una de las más sólidas a nivel general, es transportadora Gas del Sur. Si lo vemos en semanal, podría estar ante la formación de un rango, pero vamos a obviar esa parte ahora de momento. Tuvo la parte baja un toque, llega a la parte alta, ya es el segundo toque, podría venir a la parte baja tranquilamente. Pero si lo vemos en el corto plazo, gráfico de 4 horas, si presenta una vela alcista fuerte, esténse atentos porque podría desarrollar un nuevo impulso al alza. Anterior zona de techos, ahora veremos si es soporte, como mucho una corrección hasta los 26.70, 27. Y si de ahí desarrolla una vela alcista, que sería la confirmación del interés comprador, tendríamos impulso retroceso y un último impulso a ver si llega a profundizar un poco más los máximos. Se los dejo ahí. Esto en pesos equivaldría más o menos a buscar la zona de los 6.500, era 6.600, 6.450. Veremos si presenta una corrección más, si llega a ese nivel. Y hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchísimas gracias por la confianza como siempre y les deseo que tengan un excelente fin de semana y prepárense para la siguiente, que va a venir cargada de datos económicos y eso seguramente le dé volatilidad al mercado. Les mando un grande abrazo a todos juntos. Ya estoy acá, ya a esta hora y con todo el laburo de la semana cuesta un poquito. Les mando un gran abrazo a todos juntos y espero que tengan un excelente fin de semana y logren descansar y disfrutarlo con sus seres queridos. Nos estamos viendo en el próximo video o el lunes a través del canal de Telegram.